Buenos días, saludos a los hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todas las personas que nos acompañan en esta escuela dominical. Seguimos en nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista y la sección que estamos viendo es el capítulo 22, en su párrafo 8, que tiene que ver con la adoración religiosa y el día de reposo. Cabe mencionar que este es el último párrafo de esta sección que estaremos estudiando. Quisiera antes de comenzar que por favor me acompañen en sus casas a orar. Santo Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos reunimos como tu iglesia para celebrarte a ti, nuestro gran y majestuoso Dios. Gracias Señor, porque este es el día que tú has establecido para que tu pueblo se reúna como iglesia y te adore a ti. Te queremos pedir que nos bendigas durante esta enseñanza y que nos ayudes, Señor, a no ser negligentes en este tu día. También te pedimos que nos guardes del error de ver este día como un día o un asunto legalista. No se trata de eso, Señor. Se trata del día que tú has establecido para que se te adore y para que nos regocijemos en ti. Un descanso para nuestras almas de los afanes de la vida, de las luchas con el pecado. Señor, es un descanso en ti para nuestras almas. Ayúdanos, por favor, a, Señor, poder disfrutar y gozarnos en este día. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de nuestra enseñanza es El día señalado y su santificación. Los puntos que estaremos viendo son los siguientes. Primero, la desobediencia humana. Segundo, el día de reposo y el día del Señor. Tercero, un día de luz para nuestros corazones. Cuarto, a manera de aplicación, cómo santificar el día para el Señor. Sobre este 4 punto daremos 3 principios. Pasemos a ver nuestro primer punto, que tiene que ver con la desobediencia humana. A raíz del pecado existe un problema en las relaciones humanas. Es un problema que no distingue nacionalidad. Es notable desde el continente asiático hasta el continente americano. No distingue tampoco edades. Desde los más pequeños hasta los más ancianos han quedado afectados en todas las áreas de su vida, en sus relaciones con el gobierno, en el trabajo, en el hogar, en las escuelas y principalmente en su relación con Dios y la obediencia a su santa y buena voluntad. El problema se llama desobediencia. La desobediencia es la actitud de parte de muchos, incluso confesantes, que dicen creer en el Señor, pero son negligentes en su adoración a Él. Recordemos lo que estuvimos hablando en los capítulos anteriores de la confesión. Dijimos que la adoración a Dios es establecida por Él. Asimismo, el día del Señor ha sido un día establecido por Él para que nosotros le adoremos y nos gocemos en Él. Distintos grupos han hecho diversas sugerencias con respecto a este día, pero quisiera en esta ocasión el hablar de 2 de ellas. Hay quienes han sugerido que el día no tiene sentido, debido a que Cristo ya cumplió la ley y por tal motivo ya no es necesario guardarla. Ahora todos los días son días del Señor. No negamos que el Señor Jesús cumplió la ley en nuestro lugar, pero cuando realizó esto, Él no dijo, aboliré la ley, sino que más bien vino a cumplirla. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Cuando Dios formó todas las cosas, Él estableció el día de reposo. Dios no estaba agotado de lo que había hecho. Más bien, fue el día cuando Dios terminó su gloriosa obra y estableció el día para que se le adorare. Fue un día, por así decirlo, didáctico, es decir, en el que enseñaba a la creación cuál era el propósito para el cual había sido formada. Esto es, para glorificar a Dios. Con esto quiero mostrarles, mis hermanos, 2 cosas que enseñan tanto las Escrituras como la confesión de fe. Es decir, que tanto la ley del Sinaí como la ley de la naturaleza muestran este principio del día de reposo y que este era un principio establecido por Dios en su soberana voluntad para que su creación le adorare. Por el otro extremo,
están los que niegan el día del Señor y guardan el día de reposo judío. Esto será lo que analizaremos en nuestro segundo punto, que es el día de reposo y el día del Señor. Ya dijimos que el día de reposo es parte del diseño establecido por Dios para que su creación le adorare. No obstante, este día pasa por desprovisto a todos los seres humanos que están sumergidos en el pecado. De hecho, el día de reposo es el día que lo usan para descarriarse en sus propias empresas. Es cuando van a los casinos, van a ver partidos de fútbol, se emborrachan con los amigos y realizan toda clase de actividades. Es más, ni siquiera saben de la existencia de este día. Y la verdad que esto es para vergüenza nuestra, puesto que no somos tan celosos de este día como deberíamos. Es decir, no somos celosos de guardarlo como un día de descanso de los trabajos cotidianos y de consagración a Dios. Con esto no me quiero referir a un legalismo ciego. Nosotros no estamos hablando de legalismo fariseo, que acusaban a los discípulos por recoger comida en el día de reposo. Debemos cuidarnos de no agregar ni quitar a la ley. Cuando el Señor dice que el día de reposo fue establecido por causa del hombre, no está hablando que le sea por carga, sino más bien una bendición. ¿Que si está permitido comer? Preguntan los fariseos. Claro que está permitido comer. El Señor Jesús nos enseñó que tanto las obras de misericordia como de necesidad están permitidas. Entonces, ¿en qué consiste el día de reposo? En la adoración a Dios. Ahora, ustedes habrán notado que hemos estado hablando del día de reposo y del día del Señor. El día de reposo fue establecido por Dios sobre toda la creación para que le adorare. Pero tras el pecado del ser humano, tanto el hombre como la creación sufrieron los efectos de la caída. Sin embargo, esto no cambió la ley. Por el contrario, Dios mismo mostró a Moisés en el Sinaí que el mandamiento aún se encontraba en vigor. Y de hecho, la ley mostraba algunos principios del mismo. Mencionemos 3 principios. La ley llamaba a santificarlo, esto es, a separarlo para la adoración y meditación de Dios y su ley. En segundo, llamaba a dedicar los demás días a realizar nuestras obras y dedicar el séptimo día al Señor. Quiero abrir aquí un paréntesis. Me gustaría preguntar a los que dicen que todos los días son de adoración y no solamente uno. No niego el principio de que debemos de vivir todos los días delante de Dios, pero ¿no era acaso esa la demanda para el pueblo judío? Bueno, dirán algunos que eso compete solamente a los judíos. Pero ¿qué hay de Adán y Eva? Si ellos servían a Dios en el huerto y sin pecado, ¿por qué Dios les instituyó en el principio un día para que se lo dedicaran a Él, para adorarle a Él? La respuesta lógica es porque Dios lo diseñó de esta manera. Recuerden, Dios estableció la manera como se le debe de adorar. Ahora, volviendo a los principios, quiero mencionar un tercer principio. Fue dado para recordar la obra de Dios y el propósito de la creación. Dios llamó por medio de la ley del Sinaí a recordar su obra en el principio. Pero recordemos ahora dónde nos encontramos. Nos encontramos en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento anuncia lo nuevo. En el Antiguo están las promesas, en el Nuevo está en su cumplimiento. Ahora, el diseño de lo Antiguo parece contradecir lo nuevo y algunos chocan con esta idea. Si Dios es inmutable, ¿cómo puede haber algo nuevo? Y la razón es porque, aunque es nuevo para nosotros, nunca ha sido extraño a la mente del Señor. Jesucristo vino a cumplir las promesas dadas en la ley. El día de reposo fue dado a la nación judía como anuncio de la esperanza mesiánica. Nosotros no entendemos. Ese es el problema. Nosotros somos hombres de poca fe. ¿Y cuánto nos hace falta crecer, llegar a la madurez? Pero mis hermanos, cuando nosotros venimos a la ley, debemos ponernos los lentes de la fe, para así poder ver los mandamientos como el Señor Jesús nos ha enseñado. El Señor es el Señor del día del Señor. Esto fue lo que enseñó a los discípulos y a los fariseos. El día de reposo es el día de la gracia, pues anunciaba que el Señor vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud y del juicio por el pecado. No obstante, los judíos no entendieron esto, se desviaron. El Señor vino y ellos no lo conocieron, y su endurecimiento fue para nuestra bendición, puesto que nosotros, siendo racimos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo. El Señor al venir dio cumplimiento al día de reposo, pues éste anunciaba el día en que vendría el Señor
a ganar nuestro reposo eterno a su lado. De esta manera, al Señor del día del Señor es a quien nosotros celebramos, a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y anunció una nueva creación. El día de reposo judío ha sido cumplido. Lo que nosotros celebramos no es el Sabbat, sino el día del Señor. Declaramos tanto el cumplimiento de la promesa mesiánica y a la vez anunciamos la segunda venida, adorándole y meditando en su obra y su grandeza. Ahora, el tercer punto, un día de luz para nuestros corazones. Hermanos, el día del Señor guarda una serie de bendiciones para nosotros que no sabemos cómo administrarlas con inteligencia. Dios nos ayude a crecer en madurez y en fervor día tras día. Veamos cómo es que nosotros somos bendecidos en el día del Señor. Primero que nada, y lo más importante, es que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, con nosotros se reúne a quien tanto ama nuestras almas. El buen Señor Jesucristo está entre nosotros ministrando a su rebaño. Entonces, la primera bendición que tenemos es que tenemos comunión con nuestro Santo Dios a quien adoramos. En segundo lugar, tenemos comunión con los hermanos, con los hijos de Dios. Debemos recordar que el día del Señor fue dado para la iglesia y no existe tal cosa como iglesias individuales, es decir, personas que a sí mismos se llaman iglesia. La iglesia es un cuerpo que está constituido por muchos miembros y juntos, unidos en un mismo espíritu, se reúnen para adorar a Dios. En tercer lugar, es el día en que nosotros somos exhortados por la palabra. Dios a través de sus ministros ordenados nos habla su palabra y nos instruye en su voluntad. De hecho, aplica su palabra a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, mi hermano, has escuchado su voz cuando andas en tal y tal camino o en tal y tal pecado? Y el Señor, por medio de la predicación o incluso por medio de otro miembro del cuerpo, te habla al corazón con voz de trueno para que abandones tu pecado. En cuarto lugar, es el día que se realiza la cena del Señor, la ordenanza en la cual nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo que se entregó una sola vez y para siempre por nuestros pecados, que meditamos en su majestad, su persona y su obra. Es un don dado a los verdaderos discípulos del Señor, por medio del cual se les garantiza que ya han sido perdonados y se les recuerda el costo de su salvación. Además, cuando se es correctamente administrado, es un medio de gracia que opera en el creyente para su crecimiento espiritual. En quinto lugar, también es un día de descanso, no solamente de descanso físico, sino de descanso para nuestras almas, que cargadas de los afanes de la vida, el pecado, problemas familiares o laborales, injusticias y burlas del mundo, se reúnen para consolarse los unos a los otros, para ser alentados y confortados por el Señor, por su palabra, y para llamarse los unos a los otros a perseverar hasta el final. De hecho, mis hermanos, la importancia de este día es vital y muchos no lo saben reconocer. Es de tal relevancia que es contradictorio decir ser cristiano y no formar parte de su cuerpo, no tener comunión con su cuerpo, no adorarle al Señor en el día que Él ha ordenado para adorarle, para testificar al mundo que no forma parte de Él, sino parte del cuerpo del Señor, que forma parte de una nueva creación, pero por causa de negligencia de algunos, muchos se han desviado, muchos han seguido su propio rumbo, por lo cual este es un día que también usa el Señor para separar el trigo de la cizaña. Pero nosotros, los que creemos, aguardamos nuestra redención final en este día. Nosotros ya no encontramos nuestra felicidad en la antigua creación, donde moraba la muerte, el pecado y gobernaba Satanás, que estaba condenada bajo la ira de Dios. No, nosotros aguardamos la redención final en este día. Es un día que nos recuerda nuestra adopción, nuestra herencia en los cielos, y que nuestro Señor ya ha obrado la redención de la posesión adquirida. Ahora pertenecemos a una nueva creación, que tiene por gobernante al santo y soberano Dios, que se rige con justicia y equidad, que brinda paz y seguridad a sus fieles. Es el reino del Cristo victorioso. Estamos en este mundo, pero ya no seguimos sus caminos. Hasta aquí quiero dar un resumen de lo que hemos visto. Primero,
que Dios en el diseño de su creación estableció un día para que se le dedicara a la meditación y a la adoración de su grandeza y su majestad. Segundo, que el hombre no guarda este día, y esto es debido a que por el pecado ha perdido el verdadero sentido de la vida, que es dar gloria a Dios. Tercero, que el día de reposo y el día del Señor son distintos. El primero señalaba al segundo, instruía en el reposo eterno que nos sería otorgado en nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, que el día de reposo anunciaba la nueva creación, inaugurada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, que no debe ser un día visto como una carga o como algo impuesto. El Señor Jesús cumplió la ley, fue a la cruz y resucitó para que nosotros pudiéramos deleitarnos en Él, aguardando el eterno reposo. De hecho, el día del Señor era algo que ni siquiera queríamos hacer ni nos importaba, pero ahora que nosotros le conocemos, nos es dado el tener comunión con Dios, el privilegio de servirle guardando sus mandamientos. Ahora, en cuarto lugar, quisiera dar la aplicación. ¿Cómo santificar el día para el Señor? Primer principio, no cambiando el día. Para ti que no crees, amigo, tú que vives con la confianza reposada en tus bienes, en tus posesiones, en tu puesto laboral, amigo, todo eso es volátil. En un momento viene la enfermedad, la muerte, y todo eso perece junto con sus dueños. Pero delante de ti se ha abierto un rayo de esperanza. Te estamos anunciando a Cristo, el glorioso Señor que gobierna en los cielos y la tierra. Amigo, a ti te llamamos a venir a conocerle. Tú eres pecador y lo sabes, pero aún hay lugar. Hay lugar para pobres y mendigos como tú, que se encuentran sin esperanza, si crees en Cristo. Amado amigo, claro que hay esperanza. Él murió por el pecado, por lo cual puede perdonar a pecadores como tú, a aquellos que confían en Él. Él es la esperanza encarnada. En Él hay perdón por los pecados. A ti te invitamos a venir a adorarle junto con nosotros en su día. Y para ustedes, hermanos que ya creen, ya hemos mencionado que algunas personas, bajo la excusa de que todos los días son el día del Señor, proponen celebrarlo cualquier día de la semana. Su pensamiento puede sonar algo lógico, porque ciertamente todos los días pertenecen al Señor. Pero el problema entra en lo siguiente, que Dios estableció en su diseño un día especial de dedicación a Él. Todos los demás días de la semana, el hombre se afana con distintas actividades. De hecho, son días de trabajo. Y con ello no quiero decir que el cristiano no debe buscar honrar a Dios con sus labores. Por el contrario, debe tanto lo uno como lo otro. Dios no solo diseñó el día de reposo, sino que diseñó también los días de trabajo, y en ambos debemos buscar honrarle y adorarle, ser buenos administradores del tiempo que nos fue concedido obedeciéndole. Pero recuerden, el día que celebramos es más que un reposo de actividades, es un día de consagración y alabanza a Dios. Segundo principio, en muchas ocasiones llegamos a ver el día como un día normal. Esto no debe ser así, puesto que es uno de los días más importantes en la historia. En ese día, el Hijo de Dios, que había muerto por nuestros pecados, resucitó victorioso de la muerte. Hermanos, entiendan de lo que estamos hablando. Tenemos comunión con el verdadero Dios, por lo cual el Señor del día demanda toda nuestra reverencia. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus deben de estar dispuestos para su alabanza. Yo solo les he dado unos principios y explicaciones de lo que significa el día, pero yo no puedo provocar el gozo inefable en sus almas. Eso es obra del Señor, y los medios que Él usa para ello son la predicación, la oración y la lectura de su palabra. Haga uso de ellos, prepárese para ese día. Recuerde lo que celebramos en este día, meditando en lo que significa. En el mandamiento del Sinaí se llama a recordar lo que hizo Dios en el séptimo día, pero ahora se nos llama a reconocer lo que nuestro santo y trino Dios hizo en su día, el día del Señor, el día de la gracia, el día de la nueva creación. Tercer principio, haciendo un correcto uso del día. Este es el último principio. Quisiera decir con respecto a esto que el día es un día de descanso de las actividades cotidianas y de adoración y dedicación a Dios.
Pero en este día están permitidas las obras de necesidad y de misericordia. Debemos ser muy sabios de no engañarnos a nosotros mismos, llamando a las actividades cotidianas necesarias y a las actividades seculares de misericordia. Confío en el Señor que les dé discernimiento para que ustedes mismos delante de Él reconozcan la mayordomía del tiempo que les ha sido otorgado. Hermanos, disfrute el día del Señor descansando en el Señor. Ore a Dios porque le dé un gozo indescriptible en la celebración de este día, en la lectura de su palabra. Reúnase después de los cultos con los hermanos en la fe. Compartan, anímense y confórtense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Realice estudios en familia. Generalmente durante la semana usted ha dedicado muy poco tiempo a la familia y más al trabajo. Pero en este día, edifíquese usted mismo y a su familia por medio de la palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Santo Dios nuestro, te damos gracias por este día, te alabamos a ti y te queremos pedir, Señor, que nos bendigas para meditar en ti y en tu obra, en lo que tú hiciste en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y solamente en ti confiamos. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, a poder guardar tus mandamientos y a no verlos como una carga, sino obedecerlos por la ley del amor. La ley del amor que es en Cristo Jesús. Santo Espíritu de Dios, te rogamos que nos des un corazón puro y obediente, que busque solamente el hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor. Nos encomendamos a ti y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, este ha sido un breve estudio de este último párrafo del capítulo 22 de la Confesión de Fe. Esperamos verlos en nuestro próximo estudio e invitarlos a que si tienen alguna pregunta con respecto a Cristo, a la Iglesia, las Escrituras, la fe, o incluso si tienen algún motivo de oración o busca algún consejo, puede contactar a nuestro pastor Nelson o a nosotros y con gusto nos dispondremos a servirles. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Amén.